¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Ya me había presentado la anterior clase. Yo soy el doctor Rolando Andía Cárdenas. Y como les había dicho, voy a ser su docente este semestre de prótesis fija y removible 3. Cualquier pregunta, cualquier duda, en caso de que se corte mi transmisión, en caso de que no se esté escuchando bien lo que yo hablo, me avisan, por favor, ya. O me pueden hacer, como les he dicho, cualquier pregunta. El día de hoy vamos a empezar con nuestra primera unidad de avance. Nuestro primer tema que va a ser diseño y planificación de puentes. No se olviden que tenían un trabajo para el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden presentar ese trabajo, que era una pequeña prueba diagnóstica que lo pueden encontrar en la plataforma. Entonces, como les he dicho, estamos hablando acerca de los diseños que nosotros realizamos para los diferentes tipos de puentes que se nos pueda presentar en la práctica odontológica en la clínica. Criterios para seleccionar un diseño de puente. En sí, cuando hablamos de diferentes criterios, podemos decir que no existen reglas firmes. No hay nada escrito como tal que nosotros tengamos que seguir como un manual al momento de diseñar nuestro puente. Es un diseño complejo y no hay en sí investigaciones hasta el día de hoy en el cual nos puedan decir los pasos a seguir para diseñar nuestros puentes, ¿ya? Eso va a depender de diferentes factores. Ustedes saben muy bien que cada paciente es totalmente diferente al otro. Lo que funcionó para nuestro paciente A puede que no funcione para nuestro paciente B, que tengan las mismas, una situación parecida. No siempre nos va a funcionar. Todos los pacientes, ya les vuelvo a decir, son diferentes. Todos los pacientes tienen inclusive un carácter y una reacción diferente frente a los tipos de tratamientos que nosotros les podamos ofrecer. Va a depender también mucho de acuerdo al criterio que tenga el odontólogo. Lo que diga Ligia, por ejemplo, es diferente a lo que diga otro de sus compañeros. Entonces, es así. Cuando hablamos de los criterios para seleccionar un diseño específico de puente, no existen reglas firmes. Es un diseño complejo en el cual debemos estudiar para cada paciente y no hay investigaciones en sí que nos puedan indicar realmente qué es lo que tenemos que hacer. Imagínense, nosotros estamos en el año 2021 y las primeras reglas acerca de prótesis fija se las dio dentro de las primeras 3 décadas del siglo, ¿ya? Ni siquiera de este siglo, del siglo pasado, ¿ya? Donde ya se podía realizar diferentes trabajos en prótesis fija, pero son reglas que hasta el día de hoy inclusive las seguimos utilizando, pero si se dan cuenta son reglas muy antiguas. Como les decía hace un momento, se puede decir que, a ver, alguien ha entrado. Como les decía hace un momento, mm, son reglas antiguas, pero son reglas que hasta el día de hoy, como no tenemos estudios, muchos estudios acerca del tema, porque nos seguimos manteniendo con esas reglas antiguas, se mantienen inalterables durante más de 50 años, ¿ya? O sea, más de 50 años seguimos utilizando las mismas reglas, las mismas leyes que ahorita vamos a ver. Podemos hablar que las estructuras de soporte de los dientes en estado de salud y enfermedad antes no se estudiaban, ¿ya? Ahora sí, o sea, si se dan cuenta, nosotros ya manejábamos este tipo de reglas desde muchísimos años atrás. Si se dan cuenta, tenemos aquí nuestras piezas pilares, que en teoría eh,
es muy parecido el sistema que seguimos utilizando hasta el día de hoy al momento de confeccionar un puente, ¿ya? Pero ahora ya tenemos conocimiento acerca del estado de salud y de enfermedad de las estructuras de soporte de los dientes. ¿Cuáles son las estructuras principales de soporte de nuestros dientes? Son el ligamento periodontal en su totalidad, ¿ya? También podemos hablar de que ahora tenemos conocimiento acerca de oclusión y la función mandibular, un conocimiento que anteriormente, hace muchos años atrás, no se manejaba, simplemente utilizábamos nuestras piezas pilares, poníamos un puente listo, por más feo, por más alto que esté, no nos importa. Ahora tenemos conocimiento acerca de oclusión y de la función mandibular que se puede ver afectada a causa de este tipo de oclusión que nos podría, como les decía, que nos podría afectar de alguna manera a la articulación temporomandibular. En la actualidad también manejamos mejores materiales y mejores técnicas de restauración a comparación de hace más de 50 años, ¿no? Como decíamos, tenemos materiales de todos los precios y de todas las calidades. También hemos mejorado en nuestras técnicas de restauración con sistemas adhesivos, sistemas fotocurables, fotopolimerizables, etc. También nuestros puentes presentan mejor adaptación, son más estéticos y son mucho más fuertes y más resistentes, por lo tanto. Esta mejor adaptación a través de diferentes estudios que hemos estado realizando y ha mejorado también gracias a los materiales que utilizamos. Son más estéticos. Muchos de nuestros puentes, muchos de nuestros pacientes en especial, ya nos piden materiales estéticos, los cuales nos piden los pacientes que no se note a simple vista que los pacientes no tienen algún diente. Y eso se puede conseguir gracias a las técnicas, que nuevamente volvemos a hablar, que se utilizan ahora. Tenemos sistemas metaloplásticos, metal cerámicos, etcétera, los cuales, o inclusive ahora tenemos materiales libres de metal, ¿no? Entonces, puentes en los cuales no requiere nuestras bases, nuestras infraestructuras metálicas. Y eso no significa de que perdamos fuerza. Nuestros puentes ahora son mucho más fuertes que los de antes, porque tenemos, como les vuelvo a decir, mayor cantidad de materiales para elegir, de todos los precios. Estos datos clínicos sugieren que muchas de estas reglas de diseño ya no son aplicables, precisamente por todo lo que hemos hablado, ¿no ven? Ya tenemos conocimiento del estado de salud y de enfermedad, tenemos conocimiento acerca de la oclusión, acerca de la función mandibular, tenemos mejores materiales, hemos cambiado las técnicas de restauración, tenemos mejor adaptación de nuestros puentes, tenemos puentes mucho más estéticos y más fuertes. Entonces, estos datos nos sugieren que muchas de las reglas de más de 50 años atrás ya no son aplicables. Se pueden utilizar varios criterios que varían, como les había dicho anteriormente, según las circunstancias y el criterio del profesional. Según las circunstancias, ¿por qué? Porque cada paciente va a ser un caso distinto y según el criterio del profesional. Nosotros como profesionales vamos a tomar una decisión al momento de tratar o de plantearle un plan de tratamiento a nuestro paciente y puede que varíe según el tipo de escuela inclusive que tengan los odontólogos o el mismo criterio, como dice aquí, de cada profesional. Es por eso precisamente, por estas dos circunstancias, es que no puede haber lo que hablábamos a un principio, una ley escrita de cómo seguir un diseño de puente, ¿ya? Porque varía bastante.
Dentro de esas reglas, esas leyes, espero que se plantearon hace más de 50 años, a principios del siglo pasado, entonces hay una ley que hasta el día de hoy la seguimos utilizando, una regla o una ley, que ustedes la deben conocer, porque es una ley que se habla bastante dentro de odontología y dentro de lo que es rehabilitación oral en prótesis fija. Y es la regla de ante o ley de ante, que fue determinada desde en el año 1926. ¿Qué nos indica esta regla de ante? Es un póntico soportado, o sea que un póntico soportado por el equivalente de un diente, al menos con la misma superficie radicular, cubierta por hueso, que habría soportado el diente ausente. Es decir, un área determinada de membrana periodontal podría soportar hasta 2 veces su carga oclusal normal. Un poco complicado este concepto, ¿verdad? Entonces lo vamos a simplificar un poco. La ley de Ampe, ¿qué nos indica? Que el área de superficie de los dientes pilares debe ser igual o superior a la de los dientes que se va a reemplazar. Como podemos ver en la imagen, esto es lo ideal, digamos, ¿no? Tenemos el área de superficie de los dientes pilares, que son este primer molar y este canino, en este caso, o premolar, tendría que ser, ¿no ven? Debe ser igual o superior a la de los dientes que va a reemplazar. En este caso es superior porque tenemos un molar y un premolar resistiendo el peso de solamente un premolar, ¿ya? Entonces, este es el caso ideal. Esta es la ley de Ante, que en muchos casos se la sigue utilizando, pero en otros casos ya no, ¿ya? Porque al igual que las otras reglas que nos han impuesto hace tantos años, ya son leyes que no se utilizan, que ya no aplican gracias a ciertos estudios que se han ido realizando o la diferencia de materiales que ahora tenemos con la antigüedad o las técnicas, que sé yo, tenemos que esta ley de ante en muchos casos ya no se utiliza. Pero sí es importante que la conozcan porque es una guía, es un parámetro en el cual nos va a ayudar. Nosotros vemos un paciente, vemos las piezas ausentes y ya de inmediato pensamos en la ley de ante. ¿Será que nos va a aguantar? ¿Será que va a resistir? ¿Qué le puede poner y demás? Entonces, está clara esta parte, ¿no? ¿Cuál es la ley de ante? El área de superficie de los dientes pilares debe ser igual o superior a la de los dientes que se va a reemplazar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Están despiertos? ¿Todo No, bien todo hasta ahora? perfecto, No, profe. doctor. Sí. Sí, Ya, todo muy bien. bien. Cualquier duda, me preguntan nomás. A ver, seguimos. Esta ley de ante, de la cual nosotros estamos hablando, es una ley parecida a la de los principios de ingeniería que utilizan al momento de construir estos puentes que ven ustedes en imagen. Es muy parecida, ¿ya? Relacionando las fuerzas oclusales con las reacciones producidas en las estructuras de sostén de los dientes. Obviamente, a diferencia de los puentes que se construyen en ingeniería para estos carros, para estos camiones y demás, nosotros en la boca tenemos que tomar en cuenta la salud periodontal y las fuerzas oclusales uniformemente distribuidas. El puente funcionará con solo una cuarta parte de soporte recomendado por Ante. Entonces aquí ya tenemos, si bien hemos hablado de la ley de Ante, aquí tenemos algo que nos contradice, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestros puentes en la boca no van a resistir fuerzas extrañas, ajenas, ¿entienden? Tenemos que tomar en cuenta nosotros diferentes tipos de situaciones, como ser la salud periodontal.
Si tenemos una buena salud periodontal controlada y demás, nuestro puente va a resistir inclusive con la menor cantidad de pilares que nos sugiere antes, ¿ya? También las fuerzas oclusales, hay que ver el tipo de oclusión que tiene nuestro paciente, si está uniformemente distribuido o no, qué tipo de mordidas tiene y demás. Entonces, según la salud periodontal y las fuerzas oclusales uniformemente distribuidas en casos ideales, el puente va a funcionar con solo la cuarta parte de soporte recomendado por ANTE. No es necesario que sigamos esta ley al pie de la letra. Por eso es que varía tanto el diseño de un puente de un paciente al otro. ¿Ya? La carga oclusal de nuestros pacientes viene determinada no por influencias extrañas, lo que les había dicho hace un momento, sino por músculos de la masticación, los cuales son controlados por un mecanismo neuromuscular influido por la propiocepción procedente de los receptores de la membrana periodontal de los dientes que soportan el puente. A diferencia de los puentes que están diseñados para las movilidades, para los camiones y demás, etcétera, etcétera, cuando ustedes diseñan un puente de ese tipo para vehículos, si se dan cuenta, la ley de Ante sigue esas reglas de ingeniería, ¿ven? Pero lo que no se tomó en cuenta es que cuando ustedes diseñan un puente para carros, es diferente. ¿Por qué? Porque el puente para carros que nosotros conocemos, no sabemos qué va a pasar. Si va a pasar un autito liviano, si va a pasar un camión más grande, si va a pasar una camioneta, si va a pasar un tráiler por encima de ese puente, si va a pasar, si van a pasar pocas movilidades o si van a pasar muchos carros al transcurso del día. El puente tiene que estar diseñado para resistir todo ese peso, sea cual sea, ¿ya? Pero en nuestra boca es diferente. La carga oclusal no es, o sea, está determinada no por influencias extrañas. No es que no sabemos nosotros qué vamos a masticar, digamos, ¿eh? Sino que viene de nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a darle la fuerza oclusal que, que nuestros alimentos, qué sé yo, requieren al momento de realizar distintas funciones en la boca. Se dan cuenta que ustedes, cuando comen arroz, no van a masticar súper fuerte, ¿no? O sea, eso es automático. Esa es la diferencia de que cuando, qué sé yo, cuando ustedes comen un charque, digamos, ¿ya? O comen un chicharrón. Entonces, cuando comen ese tipo de cosas duras, automáticamente nosotros masticamos más fuerza, más fuerte, ejercemos más fuerza, tensionamos más nuestros músculos, ¿entienden? Entonces, esa es la diferencia entre un puente realizado por ingenieros y un puente dental, un puente que nosotros como odontólogos vamos a diseñar, porque la fuerza oclusal no viene por influencias extrañas, como dice aquí, sino por los músculos de la masticación que nosotros mismos controlamos o nuestros pacientes controlan, los cuales van a ser controlados por un mecanismo neuromuscular. ¿Qué es decir? Que según lo que nosotros tengamos en la boca, vamos a mandar una señal por medio de nuestros músculos, dientes, qué sé yo. Entonces se manda una señal neuromuscular hasta el cerebro. Por eso es que es automático lo que nosotros masticamos o la fuerza que nosotros ejercemos. Lo que mandamos, nuestra boca manda una señal a nuestro cerebro y nuestro cerebro se da cuenta si es algo duro lo que vamos a masticar, si es algo blando, si necesitamos fuerza, no necesitamos fuerza y demás. Influido por la propiocepción procedente de los receptores de la membrana periodontal.
de los dientes que soportan el puente. ¿A qué se refiere esto? Y nosotros, como podemos observar aquí en nuestra radiografía, en la imagen de la derecha arriba, tenemos una membrana periodontal que soporta toda nuestra raíz, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que esa membrana periodontal va a ser como nuestros amortiguadores de nuestros dientes. Entonces, al momento de nosotros masticar, realizar cualquier tipo de función, ¿quién va a recibir esas señales, mm, ¿cómo les explico? Esas señales, está bien, esas señales al momento de la masticación o de la función. Va a ser precisamente esta membrana periodontal que está resistiendo, quieran o no, a todo el puente. ¿Eh? Entonces, esas membranas periodontales van a resistir la cantidad de fuerza que nosotros estamos ejerciendo y van a mandar unas señales hacia nuestro cerebro por medio de un mecanismo neuromuscular, como dice aquí, influido por la propiocepción, o sea, lo que está sintiendo nuestros receptores de la membrana periodontal. Es por eso la diferencia y es por eso que nosotros no podemos tomar tanto como una ley que nos guíe la ley de Ante, porque la ley de Ante, vuelvo a repetir, es una ley que está diseñada muy parecida a la de los ingenieros al momento de realizar puentes para movilidades. Pero de nosotros es diferente nuestro puente, ¿no? O sea, como dice aquí, se los vuelvo a leer para que vuelvan a entender. La carga oclusal viene determinada no por incidencias extrañas, no es que nos va a pasar un camión y de repente un auto, ¿no? Sino por los músculos de la masticación, los cuales son controlados por un mecanismo neuromuscular influido por la propiocepción procedente de los receptores de la membrana periodontal de los dientes que soportan. ¿Entendido? Sí, doctor. Ya, muy bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, según todo lo que hemos hablado hasta el momento, se nos van a presentar diferentes tipos de casos cuando nosotros tenemos dientes y cuando no tenemos. Y vamos a ir descartando nuevamente con esta observación, vamos a descartar un poco nuevamente la ley de Ante, ¿ya? Les voy a poner este ejemplo. Tenemos el inciso A y el inciso B en los dibujos, ¿ya? En el inciso A, la fuerza oclusal la vamos a poner como X, ¿ya? Resistida por una fuerza igual y opuesta, generada por las estructuras de sostén del diente. Es decir, cuando nosotros tenemos todas nuestras piezas dentales, nuestra fuerza oclusal la vamos a representar por X, ¿ya? Entonces tenemos una X de arriba, una X de abajo, una X de arriba, una X de abajo, una X de arriba, una X de abajo. Entonces, en total tenemos una fuerza de 3 empujando y una fuerza de 3 resistiendo a la fuerza oclusal que ejercen nuestras piezas antagonistas. ¿A ver? Hasta ahí está claro. Entonces tenemos una fuerza oclusal resistida por una fuerza igual. Si tenemos 3 piezas dentales arriba, tenemos una fuerza de 3 y resistida por una fuerza igual de 3. Porque tenemos todas las piezas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un punto? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tenemos un punto? A ver, esperen un momento, por favor. Ya. Me avisan si se corta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un póntico? O sea, por la ingeniería. A ver, según los principios de ingeniería, la misma fuerza X exige una generación de 1.5 X en objetos inanimados, fuerzas oclusales constantes. Es decir, que nosotros tenemos la ausencia de una pieza. Arriba tenemos todos nuestros dientes. Es decir, que vamos a recibir la misma
carga oclusal de 1, 2 y 3. A ver, como si tuviéramos nuestros 3 dientes antagonistas igualmente. Pero como nos falta una pieza dental, ¿qué nos indica antes? Que estas piezas pilares deben resistir, es decir, que deberían ser mucho más fuertes. Para resistir esta fuerza que nos están ejerciendo de 3, tenemos que nosotros responder, según las leyes de ingeniería, con la misma cantidad de fuerza. Entonces, respondemos con 3 nosotros también. ¿Y qué hacemos para responder con 3? Nos repartimos las fuerzas. En este molar, en vez de 1, va a ser de 1.5x. Y en este premolar, en vez de 1 en condiciones normales, igual va a tener que ser de 1.5x. ¿Para qué? Para poder responder la carga oclusal que nos está viniendo de 3 puntos, nosotros tendríamos que responder con 3 puntos también. A pesar de que nos falta una pieza dental, tendríamos que repartirnos la fuerza de 1.5 y 1.5. Eso según los principios de ingeniería, según la ley de Ante, que tiene que ser igual o mayor a la pieza que vamos a reponer. ¿Eh? Pero en la vida real no es así. No es así. En sí, como les digo, nosotros, según los principios de ingeniería, que se ha guiado ley de Ante, la ley de Ante, nosotros, nuestra carga oclusal viene por nosotros mismos. Como les había dicho hace un momento, nosotros nos damos cuenta, no vamos a masticar con la misma fuerza cuando comemos arroz, les vuelvo a utilizar ese ejemplo, no vamos a utilizar la misma fuerza, así de fuerte no vamos a masticar cuando comemos arroz, que como cuando comemos charque, cuando comemos algo más duro. Ahí sí, nuestro cerebro se da cuenta, nuestra membrana periodontal se da cuenta de que requerimos de más fuerza, entonces masticamos más fuerte. No masticamos con la misma fuerza, no utilizamos los músculos todo el tiempo con la misma intensidad. Entonces, este ejemplo ya es mucho más real y nos descarta la ley de Ante. Aquí, como vemos en la imagen, la fuerza oclusal es generada por los músculos de la masticación. ¿Eh? Por los músculos de la masticación. No es un agente externo el que nos da la fuerza o la resistencia. La fuerza oclusal es generada por los músculos de la masticación que están sometidos al control fisiológico y no funcionan independientemente. Por lo tanto, si las estructuras de sostén solo pueden generar una fuerza X, conservan un mecanismo sensorial periodontal completo cuando la fuerza X se excede. Ahorita les voy a explicar. El mecanismo propioceptivo suprime las contracciones de los músculos. Por lo tanto, la fuerza que llega a las superficies oclusales totaliza de 2X, no de 3 como hace un momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la carga oclusal está dada por nuestros propios músculos, no por factores externos. No es que nuestro puente está diseñado para resistir el paso de camiones, ¿ya? Sino que vamos a poner algo a nuestra boca, digamos, algún alimento, vamos a masticar y nuestras membranas periodontales se van a dar cuenta de que es algo duro o blanco, algo fácil o difícil de masticar. Esta membrana periodontal va a mandar señales propios, su mecanismo sensorial, va señales a nuestro cerebro y nuestro cerebro le va a mandar una orden a nuestros músculos de la masticación. Entonces, lo que totalizaría de 3X en condiciones normales con 3 piezas dentales, en realidad nuestros músculos de masticación no nos van a mandar tanta fuerza, porque se dan cuenta de que nosotros nos falta una pieza dental. Entonces nos van a mandar una fuerza total de 2X simplemente, el cual
va a ser fácilmente retribuido por las piezas antagonistas de las piezas pilares con 2x. No es que se va a tener que volver más fuerte este puente, digamos, de estas piezas pilares, no. Sino que los receptores sensoriales aquí, la membrana periodontal va a mandar una señal propioceptiva, digamos, por medio de mecanismos de propiocepción al cerebro, el cerebro a los músculos de masticación y los músculos son los que nos van a mandar una fuerza oclusal que pueda ser resistida por nuestras piezas pilares con facilidad. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros descartamos un poco la ley de Amper, que nos sirva simplemente como una guía, pero no como una ley, que tengamos que seguirla al pie de la letra. Nos sirve hasta el día de hoy, no les miento, nos sirve, la utilizamos bastante, pero no tanto como una ley. Podemos hacer diferentes tipos de diseños de puentes, un poco obviando, digamos, nuestra ley de Amper. Podemos hacer puentes un poco más largos, obviamente, en condiciones ideales, pacientes sanos, libres de caries, sin enfermedad periodontal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la fuerza oclusal está generada por nuestros propios músculos de la masticación. ¿Ya? No son factores externos. Entonces, de esta manera nosotros descartamos un poco la ley de Amper. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Bueno, y dentro de nuestros diseños de diferentes tipos de puentes que nosotros podemos tener, hablamos ahora que no es necesario, muchas veces nos da pena, ¿no? O sea, tallar muchos dientes sanos, digamos. Mm, porque quiera sea o no, estamos eliminando tejido sano, ¿no? Entonces hablamos acerca de la conservación del tejido dentario. Todos los puentes son potencialmente destructivos. La eliminación de tejido dentario sano es rechazable desde cualquier punto de vista. Entonces, para eso podemos utilizar un diseño de puente lo más conservador posible del tejido dentario y que sea compatible con los demás principios. Hasta aquí vamos a llegar, chicos, el día de hoy. Espero que todo haya sido entendido claramente. Si se dan cuenta, muchas de estas cosas ustedes ya las saben. Todo lo que vamos a llevar en prótesis 3, mucho de esto ya ustedes ya conocen, ya saben. Así que espero les haya gustado la primera clase de prótesis fija. Nos vemos, tengo menos de un minuto. Al mismo link se van a conectar para la clase de prótesis removible. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, Entendido. Que es a las 10:30. ¿Ya? A las 10:30 nos volvemos a ver, chicos. Ok, gracias. Ok, doctor. Ya, chao, chao, chao. Nos vemos más tarde. Chao, chao, doctor.